Bueno, muy buenas tardes en España y también buenas tardes por Latinoamérica. Hoy tenemos un live muy especial en un día también, por qué no decirlo, muy especial para Carlos y para mí. Y por eso hemos querido tener de invitado a una persona a la cual queremos muchísimo, admiramos y que siempre ha estado ahí al pie del cañón, brindándonos y regalándonos su conocimiento, su sabiduría y sobre todo su cariño, su apoyo y su confianza. Pero para empezar por algún lado vamos a dejar entrar a Carlos y posteriormente damos acceso a esta persona tan especial para nosotros, tan mágica y tan sabia, que es el doctor Jonathan Rojas de Colombia. No os lo perdáis porque escucharle es algo mágico. Acceso a Carlos, a ver si está por ahí. Y a posteriori vamos a dar acceso también a Jonathan. Si cambias la cámara, Carlos, de la... Listos. Con una vista al trípode de la otra cámara que generalmente usamos para las transmisiones. Y no sé si me estoy viendo muy oscuro, porque pues tengo un contraluz terrible en la parte de acá de atrás. Pero ya. Ahora sí ya estamos. Vamos Creo a que... ver, una persona de medios que lo resuelva rápido. Muy Sí, porque bienvenidos a pues estamos todos, en un mientras contraluz. que Carlos Ya, listos. se Listos. acopla. Listos. Como estaba diciendo, vamos a dar acceso a una persona muy, muy especial, en un día muy especial. Vamos a ver. Sí, es un día muy especial para nosotros y pues también, primero que todo, pues darte las gracias como siempre, pues de invitarme, estar aquí en tu programa y también pues hacer parte de tu vida. Es para mí siempre un motivo de felicidad y literalmente de vida. Un saludo a todas las personas que se conectan hoy con nosotros en este directo tan especial que vamos a realizar en este día, con la participación, con la compañía de un gran amigo, alguien que tenemos en nuestro corazón, que hace parte de Yes and Click, que es alguien, un conocedor del mundo del perro. Y ya, ahora sí, ahora Listo, sí, ya. perfecto. Resuelto. Listos. Y pues que es alguien que conoce el tema, es una persona que ha estudiado muchísimo y se ha preparado mucho en el área de la psicología, de la neuropsicología y de las terapias asistidas con perros, es alguien que sabe muchísimo del tema y pues quiero darle la bienvenida a mi amigo Jonathan Rojas. Hola Carlos, Bienvenido, ¿cómo un estás? gusto tenerte acá. Bien, muchas gracias. Pues feliz esperé yo de tenerte aquí con nosotros, de compartir contigo tu conocimiento, tu sabiduría y tu luz. Entonces, pues, una felicidad y pues un placer para todos nosotros el tenerte aquí. Bueno, no, pues muchas gracias. Hola Pere, hola a todos. Muchas gracias por este espacio de amistad, de cariño, para conversar un poco más acerca de todo esto que nos apasiona. Y claro, con muchísimo gusto aquí para compartir esta hora de charla interesante acerca de los perros, su cerebro, su conducta y todo lo que nos gusta. Bueno, Jonathan, permíteme antes de que Carlos entre. Yo quiero preguntarte una cosita y es, ¿cuándo sentiste atracción o simpatía o pasión por la terapia asistida por perros? Bueno, las intervenciones asistidas por perros, digamos que llegaron a mi vida como literalmente por accidente. Sufrí un accidente muy grave que me llevó a estar fuera de mi trabajo tradicional como profesor, más o menos 6 meses por una fractura importante que tuve en el hombro y cuando regresé a la universidad,
pues yo soy docente universitario, trabajo en el área de neuropsicología, todo lo que tiene que ver con, soy el coordinador del laboratorio de psicología de Unisanitas. Cuando regresé, pues regresé un poco a mis actividades administrativas, pero no podía asumir clases, puesto que ya habían iniciado el semestre, y eso implicaba pues entonces que tendrían que cambiar el profesor al que le habían asignado, un montón de cosas. Entonces me pidieron que diseñara un proyecto. Recientemente yo había empezado, digamos, mi vida en familia con una perrita, Isis. Ella llegó a mi vida, digámoslo, en un momento en el que yo estaba trabajando demasiado, no tenía pues el tiempo necesario porque justamente me absorbió completamente la universidad, y eso hizo pues que ella no tuviera la mejor conducta. Isis es ella, por aquí la tenemos, a Isis. La conozco. Por aquí está Isis. Y pues entonces se hizo necesario que yo organizara otro tipo de actividades. Las cosas, digamos, que tienen sincronía. Yo creo que existe como una lógica, no quiero ponerme metafísico ni esotérico un poco, pero como una lógica más trascendental de lo que uno a veces tiene para su propia vida pensado, para la forma como la va a llevar adelante. Y yo venía, en ese día tenía que hablar acerca de un proyecto que pudiéramos empezar a desarrollar para fundar una línea de investigación, y pues yo venía pensando un poco en que quizás podía ser por el lado de la neuropsicología, por el lado de la rehabilitación cerebral, etcétera, etcétera. Y el tiempo que había pasado después del accidente me llevó a convivir con Isis de una manera que antes no había tenido la oportunidad, y a conocerla muchísimo más, a entender un poco más los problemas de conducta que tenía, y un poco más como por ese lado. Aquí en Colombia existe un transporte que se llama Transmilenio, ¿sí? Y coge uno de la ruta de las troncales principales, de las líneas principales de este transporte, unos buses más pequeños que los llevan a la periferia, hasta donde llega la universidad. Yo venía pensando en el bus, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dije, listo, el tema tiene que ser por el lado de la rehabilitación neurocognitiva, vamos a trabajar con daño cerebral, a recuperar a las personas, ahí tiene que ser el proyecto por el lado de la salud. Y me llegó un flash, como una cosa que me decía, pero esto es lo de siempre, hay que diferenciarlo de alguna manera, ¿cómo lo hacemos? Y tenía atravesada Isis ahí en la cabeza y en el corazón, y así fue como una cosa que se iluminó, y dije, rehabilitación neuropsicológica asistida por perros, eso es lo que voy a hacer. Y empecé, digamos, como a seguir cavilando la idea en el transporte. Apenas me bajo del bus, se parquea enfrente un carro que dice Colegio Canino, ¿sí? Adiestramiento, problemas de conducta, Can Luna se llamaba el carro. Llego y le pregunto a ella, oye, mira, tengo estos problemas con mi perro, yo he estudiado algunas cosas de manera leyendo, revisando algunos libros, viendo videos, pero creo que se necesita otro tipo de trabajo con ella, porque quiero que sea un perro de terapia asistida. Ella me dijo, mira, yo te puedo ayudar con el entrenamiento, pero la persona que idealmente te puede ayudar se llama Germán Villa. Germán Villa. Y resulta que ese mismo día, entonces yo entré así con ansiedad y le dije a los directivos, bueno, no, vamos a hacer un proyecto, y este proyecto va a ser de intervención asistida con perros para la neurorehabilitación, la documentación es así, 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 así. Me dijeron, bueno, listo, entonces por favor escriba una electiva que va a ser semipresencial, con 4 encuentros más o menos creo que eran, para los estudiantes, donde usted generalice un poco el tema. Era un curso corto, mientras se abría el proyecto para que el semestre siguiente los estudiantes se vincularan ya como trabajo de grado. Porque el semestre ya estaba por terminar, como les decía, yo llegué ya con toda la carga. Llego, me encuentro me dan el número de teléfono de Germán. Casualmente, él es una persona que no contesta muchas llamadas, que es una persona muy rigurosa en su forma de trabajar y todo, pero ese día contestó, y casualmente a la hora a la que yo salía del trabajo iba a estar cerca de la universidad. Así que nos encontramos, almorzamos como un par de desconocidos, nos sentamos a hablar y le dije, mire, pasa esto, yo soy profesor en la universidad, quiero hacer esto, el proyecto va un poco más a largo plazo, queremos hacer algo más grande, y él dijo sí.
aun cuando me advirtió que los antecedentes de mi perro no daban para que fuera un perro de terapia, que era mucho mejor trabajar con un cachorro, un perro de 1 año y medio iba a tener algunas dificultades, y las cosas fluyeron y fluyeron y fluyeron y siguieron fluyendo, y esto tiene que ver con un ejercicio de transformación, Pere, y Carlos y todos los que están aquí, y tiene que ver un poco mucho con lo que nos conecta, y es ese sentido adicional que tiene la vida, y es que para mí el bienestar y la calidad de vida llegaron como parte de una transformación que fue tratar de buscar un objetivo, un norte en mi vida, porque en ese momento yo trabajaba en 3 universidades, antes del accidente, además tenía una clínica, trabajaba en una clínica, en un consultorio, estaba en el proceso de financiero, del trabajo financiero de la clínica, era un estrés muy grande y tenía una vida súper dispersa, donde lo único que no estaba atendido era mi vida. Mi centro, mi sueño, mi realización no estaba atendida, porque finalmente la realización debería llegar con tanto trabajo de alguna manera. Era un poco como la historia que tenía yo detrás de mi cabeza. Y ese golpe que me di contra el piso en el accidente, yo me caí de un apartamento, vivía en un 4.º piso y me fui por la ventana, alistándome para ir a la universidad, por andar de afán, muy seguramente comiéndome el desayuno al mismo tiempo que estaba haciendo alguna otra cosa, me resbalé y caí por la ventana, sufrí un accidente, y ese golpe fue un golpe de reestructuración completo a todo lo que es el sentido lógico de mi vida. Porque muy pronto empecé a resignificar las cosas y empecé a encontrar en el perro algo que en psicología se llama flow. Y el flow no es tan reggaetón, sino el flow tiene que ver un poco más con el sentido que tiene uno. El flow disposicional es ese sentido que tiene uno, esa sensación de verse envuelto y estar completamente metido, absorto sensorialmente en la tarea en la que uno está ejecutando. Aquí voy a aprovechar, creo que los que nos están conociendo saben quién es Pere y se han dado cuenta que en los momentos en los que Pere está trabajando con un perro, si uno mira la cara de Pere, si uno mira las reacciones, es como si inmediatamente se aislara completamente su mundo y todo el estado, la sonrisa que lanza, los momentos, dependen estrechamente de la sincronización que está teniendo con su trabajo. Esa absorción, esa sensación de felicidad completa, auténtica, que lo envuelve a uno y que lo hace que el tiempo pase sin que uno se dé cuenta, como ahora, miren, llevamos hablando y es posible que no nos detengamos, y muchas veces en los lives que hemos visto acá en este canal sucede eso, y es que hablamos y el tiempo pasa muy pronto porque se está viviendo la experiencia de manera intensa. Esa fue la manera como yo descubrí las intervenciones asistidas con perros. Y empecé a meterme con todo el arranque, con toda la fuerza, buscar la manera de construir agremiaciones, buscar la manera de darle rigurosidad, de hacer que lo que estaba viendo en las intervenciones asistidas muy pronto se dirigiera también a lo que es mi identidad personal. El sentido de calidad, la objetividad, la cientificidad un poco, no tanto en reducir los métodos y reducir las formas de conocimiento, sino a tratar de entender y tener una explicación para los fenómenos para poder trabajar. Es así como me metí en las intervenciones asistidas y poco a poco se ha convertido en mi estilo de vida. Yo ya hoy, mira que Pere, hoy, este es un momento muy importante también para mí, hoy que lo dices, porque ayer Facebook me recordó que después de 6 meses de todo esto que te cuento, donde yo empecé a trabajar, a montar las sesiones y todo eso, 6 meses después se dio la primera sesión de intervenciones asistidas con perros. Eso fue hace 6 años. Lo he visto. Y me ha recordado en Facebook la situación. Y yo mira que ahora que me das esta pregunta, la emoción me invade mucho porque yo no me había puesto a pensar como con detenimiento cómo fue que me metí en lo que ahora es una vida que me siento feliz de vivir. Realmente muy integralmente feliz de vivir. Es así como las intervenciones me encontraron. Y todo empezó a coincidir y a confabular, porque entonces ya teníamos 6 meses de trabajo con Isis,
llega mi cuñada, quiere resolver un problema que estaba teniendo mi sobrina, según ella un problema, yo realmente la veía muy, muy tranquila, muy normal, todo muy bien, y entonces deciden comprarle un perrito, ¿sí? Y resulta que optan por un ejemplar, yo en ese momento no sabía mucho de perros, sabía de Isis, básicamente, y deciden comprar para ella un Cocker Spaniel, manchas, Manchitas. manchitas, que está por acá. El perrito duró 3, 4 meses en casa. Digamos que fue muy difícil para ellos trabajarlo, estar pendiente de lo que estaba pasando en la situación familiar, que era un embarazo, que estaban todos, digamos, como muy pendientes de la situación. Entonces Manchas no tuvo como ese espacio de socialización y tomamos la decisión de que podía seguir siendo parte de la familia si se quedaba conmigo. Además, yo ya tenía un proyecto y empezaban a sonarme eh, como las ideas de por aquí puede ser. Esto de los perros me suena mucho. Yo no tenía mucha idea. Le dije a Germán, mira, pues vamos a trabajar con manchas. Él me dijo, mira, Jonathan, hay algo que es muy importante que tú entiendas y creo que es una de las palabras, una de las recomendaciones de esas que han sido trascendentales, ¿sí? Y me dijo, si tú quieres ser el mejor, tienes que tener lo mejor, ¿sí? Y si tú quieres que tus perros sean buenos, necesitas tener las habilidades. No puedes seguir diciendo que tú eres el entrenador de tu perro, sino tienes que transformarte en entrenador. Y empezamos a hacer un trabajo con él, a entender un poco mejor las cosas, y me dijo, mira, va a venir alguien, nos va a dar una formación, si quieres, ven. Y entonces conocí a Pérez Saavedra hace 4 años. 96. Ya Entonces, casi 5 ya. sí, exacto. Entonces ahí nos conocimos. Manchas mordió a Pérez, casi la muerde de hecho en esa primera sesión, porque pues justamente es un cocker y tiene sus características, su herencia filogenética, sus características conductuales. Además no había tenido el espacio de socialización adecuado como para portarse debidamente. En ese curso, que fue básicamente empezar a conocer lo que era la metodología Yes and Click, yo llegué a la metodología Yes and Click un poco al revés de cómo llega la mayoría. La mayoría llegan un poco con los cursos de formación adicional, con los seminarios de juego afectivo, llamadas al entendimiento, con un poco la formación, y luego en la formación avanzada de monitor en construcción de conducta. Yo llegué al de construcción de conducta, yo me enteré que era un clicker un poco a profundidad en esa primera sesión, y muchas cosas que estaban ahí relacionadas con el tema, y poco a poco empecé a profundizar, a entender un poco mejor cómo era que funcionaba el tema del entrenamiento canino, y encontrar un puente entre el conocimiento que yo ya tenía, que explicaba de buena manera la situación con los humanos, y darme cuenta que esa herencia que tenemos como mamíferos, mamíferos que no solamente se han desarrollado como especies, sino que además se han combinado y han convivido justamente con los humanos como una nueva forma de interacción, pues se podía darme a mí esos conocimientos que yo tenía sobre psicología para entender un poco mejor cómo era que funcionaba el cerebro del perro, y empecé durante esos siguientes años una formación intensiva que incluyó viajar a España, formarme en Bocalán como experto, formarme como monitor, posteriormente hacer la formación como experto en intervenciones asistidas y técnico, y poco a poco ir afinando, no una metodología, sino un conjunto de conocimientos que me permitieran un poco hacer mucho mejor mi trabajo. Esa es un poco la historia de Jonatico y el perreo. Oh, Y el flow. sintetizada, ¿no, Jonathan? Con flow. Está sintetizada. Con Sí. flow, claro. Sí, muy corta, porque la experiencia yo creo que todos los que estamos acá sabemos eso, ¿no? El perro, por eso quise contarles sobre eso. El perro
El perro se convierte en la vida de quien decide hacerlo como un movilizador, un movilizador de felicidad auténtica, ¿sí? Una felicidad que trasciende del hecho del placer, que si bien implica placer, implica bienestar, implica la capacidad para sentirse realizado a través de los ojos de otra especie, para encontrar ese vínculo especial que sentimos. Digamos que para mí sería muy interesante en algún momento de la vida, y si la ciencia así lo permite, poder hablar perro. Para mí es muy importante hablar perro. O sea, ¿a qué me refiero? La cognición humana es una cognición verbal. ¿Listo? Entonces, desde que nosotros empezamos a desarrollarnos como individuos, primero en familia, lo que hacemos es desarrollar todo el aparato fonador para emitir sonidos, para posteriormente adjudicarle a esos sonidos significados, y que esos significados nos permitan primero comunicarnos con el ambiente externo, pero muy pronto hacernos conscientes de que existe una conciencia fonológica detrás de eso que estamos diciendo, y que nuestros pensamientos suenan verbalmente. Es decir, que esa voz interna, ¿sí? Que nos dice cuando estamos pensando, ¿será que le eché mucha sal, por ejemplo, si estás cocinando? O esa voz que le dice, voy a llegar tarde. Esa voz que anticipa los pensamientos y todo esto, traducen de cierta manera la manera como están organizados los pensamientos. El lenguaje es el vehículo para entender las creencias. El lenguaje es el vehículo para entender los significados. Y por eso es muy fácil que los humanos, o digamos que tenemos todo, desafortunadamente no es fácil, pero tenemos todo biológicamente, en la mayoría de los casos, salvo algunas condiciones genéticas muy específicas, cuadros muy específicos de desarrollo, tenemos todo el cerebro para poder empatizar con otro humano, dado que compartimos esa tendencia a tener conciencia fonológica de nuestros pensamientos. ¿Me hago entender? De esa manera, yo sé que los pensamientos de Pere deben tener el acento de Pere y deben tener la voz de Pere. Los de Carlos deben tener su forma particular de hablar. Cuando Carlos hace una pregunta, se nota el acento bogotano, por ejemplo. Sí, porque él hace mucho, como que él siempre el último acento en sus preguntas, y estoy seguro que sus pensamientos también funcionan así. Estoy seguro que cuando para él mismo se pregunta, ¿y yo qué hice las llaves? Seguramente está el acento, y eso le ayuda a tener identidad clara acerca de cómo es que está funcionando su pensamiento. ¿Sí? Ese diálogo que yo tengo conmigo mismo también ocurre cuando yo trato de deducir qué es lo que está teniendo el otro humano. ¿Cómo funciona la empatía en los humanos? Biológicamente, nosotros tenemos en esta parte de aquí de la corteza cerebral, que es la corteza que en los humanos, en los homínidos, pero especialmente en los humanos, más se ha desarrollado. Esa corteza recibe el nombre de corteza prefrontal. Y resulta que hay unas neuronas, todas las neuronas desde el embrión empiezan a nacer en el centro de lo que va a ser el cerebro y empiezan a migrar hacia afuera. Es por eso que un bebé, o si vemos el cerebro de un feto de 4 o 3 meses, lo vamos a ver liso. Y si este feto ya tiene 6 meses, o estamos hablando de un neonato, de un niño recién nacido a los días, y hacemos una resonancia, vemos que su cerebro ya no es liso, sino que tiene las arruguitas que característicamente encontramos en el cerebro de los mamíferos. Eso es porque a lo largo del proceso, las neuronitas han viajado a la corteza de adentro hacia afuera, y como no tienen espacio para hacerse en línea recta, empiezan a plegar el tejido sobre sí mismo, y entre más arrugadito esté el cerebro, digamos que mayor concentración de tejido hay ahí. ¿Sí? Si ustedes van y miran el cerebro de cualquier cetáceo, van a ver un cerebro muy, muy arrugado, especialmente en los lóbulos temporales, aquellos responsables de la audición y, entre otras cosas, en estas especies, de la ecolocalización. ¿Sí? En los humanos, la corteza prefrontal
es la que más se ha desarrollado y hay unas neuronas en específico que empiezan a funcionar como hacia los 2 meses y que le permiten al humano la imitación. La imitación. Esas neuronas se conocen como neuronas en espejo y su función más adelante, a lo largo del tiempo, será la imitación. Por eso vemos que los niños imitan sonidos, que más o menos a los 7, 8 meses ya tienen una canción favorita o un sonido favorito y lo tararean. O la mamá les dice, por ejemplo, les dice, vamos a comer, y ella hace unos sonidos muy característicos producto de la imitación, y producto de la imitación también muy pronto aprendemos todo lo que tiene que ver con la expresión no verbal del lenguaje. ¿Sí? Las neuronas en espejo más adelante, luego de los 2 años, luego de ese momento, empiezan a tener una función adicional en la imitación y es la relación con la cognición social. Es decir, lograr entender a partir del lenguaje verbal del otro qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando. ¿Sí? Y eso empieza a tener un papel fundamental, una situación muy importante ahora. Miren ustedes que producto de la pandemia hemos tenido que meternos en nuestras casas, ¿cierto? Y los niños no han podido socializar en este periodo fértil de la socialización. Y han tenido un tipo de socialización diferente al que culturalmente hubieran tenido. Con otros niños, aprendiendo límites y desarrollando esto de lo que les estoy hablando. La capacidad para leer a partir del lenguaje verbal y no verbal del otro, qué está pensando y qué está sintiendo. Les pregunto algo. Si yo en este momento les dijera empezar a hacer así y me ven que me pongo rojo y de pronto que empiezo a hacer acá, es posible que alguno de los que están en la sesión de acá me diga, ¿estás bien? ¿Sí? Y antes de decirme, ¿estar bien? ¿Estás bien? En su cabeza pasó algo con su propia voz que dijo, uy, le va a dar la pálida, uy, está como que le duele la cabeza, oiga, ese señor está mal. Una conversación que usted está teniendo con usted mismo y que refleja la lectura que está haciendo del otro. Ese es el mecanismo biológico que con suficiente entrenamiento, que con buenas pautas de aprendizaje y buena socialización, nos permite a nosotros ponernos cerebralmente hablando en el lugar del otro. Es decir, empatía. Hay una situación particular. Cuando se hacen estudios de resonancia magnética funcional, lo que se hace es que se le inyecta a la persona un tipo de glucosa, una sustancia que consumen las neuronas, que reacciona ante los magnetos y le permite a uno, en la neuroimagen, saber cuáles son las neuronas que más están consumiendo glucosa. O sea, que más están gastando energía y que por lo tanto más están usando en determinado momento. Cuando se hace una evaluación por resonancia magnética funcional, entrenando muy bien a los perritos para que se queden quietecitos en la máquina, porque deben estar conscientes, despiertos para poder trabajar. Y al perro se le presentan caras. Y una de esas caras es la cara de una persona que convive con él. Encontramos que esa corteza frontal en el perro, porque la corteza del perro se elonga para darle una mayor funcionalidad al bulbo olfatorio de la corteza olfativa y al órgano vómero-nasal, que es en el que funciona buena parte de la cognición, no la cognición, no voy a detenerme a hablar tanto de este tema que es tabú justamente porque no hablamos perro, ¿sí? Porque para mí es muy fácil decir, él está pensando X, Y o Z, pero el perro no piensa en palabras. No sabemos cómo organiza una representación consciente de su propio pensamiento, si siquiera es que lo hace o no lo hace. No podemos decir si lo hace, pero tampoco podemos decir no lo hace. Por la misma razón, no hay evidencia, ni para lo uno ni para lo otro. ¿Sí? Pero entonces lo que sucede es que el perro, en esa corteza en donde deberían estar las neuronas en espejo y que también son importantes para que el perro aprenda a ser perro, es decir, para imitar pautas maternas,
para imitar pautas con los cachorros, la camada corazón. La demora era que un perrito aprendiera algo y todos lo copiaban sin que Pere interviniera directamente, ¿sí? Y de hecho, si ustedes miran toda la historia de la camada corazón en Instagram y en Facebook, en los muros de Pere, van a darse cuenta que la retroalimentación que le hacen a un perro cuando está en compañía de sus hermanos le resulta más útil a los otros también. No lo hicimos, no lo demostramos científicamente y no lo demostramos mediante un experimento. Pero si existe una próxima camada corazón, o como le llamemos, pero porque estos se llaman corazón porque todos tenían una pequita negra con forma de corazón en algún lado de su cuerpo. Cuando los veamos, podríamos hacer la comparación de cuántos ensayos necesita un cachorro que lo aprende solo y cuántos ensayos necesita otro cachorro que lo aprende solo, pero que previamente pudo observar a sus hermanos. Y nos daremos cuenta que los perros también aprenden por imitación. Y esos circuitos neuronales están relacionados con las neuronas del espejo en el perro. Y lo que podemos ver es que cuando yo dirijo mi atención, por ejemplo, en una sesión de entrenamiento, y le pido al perro que haga alguna actividad particular, como por ejemplo en este experimento que les digo, el perro debía seguir una señal y tocar en una pantalla, ¿sí? Quedándose muy quietecito pero tocando en una pantalla, mirar, creo que era, ahí no estoy seguro si era con seguimiento ocular o cómo funcionaba, pero el perrito debía mirar una serie de estímulos en particular mientras le estaban haciendo la resonancia. Mientras el humano lo miraba, el perro leía los rasgos del humano tal cual como leería las señales que le emite otro perro. Es decir, que en el perro, frente a la presencia del humano con intenciones, sea cual sea, buena o mala, el perro va a responder interpretando y usando los mismos mecanismos cerebrales que utilizaría para copiar a otro humano. Para copiar a otro perro, perdón. Y lo mismo sucede con el humano. Cuando el humano ve al perro, se activan las neuronas en espejo y posteriormente se activan ciertos circuitos cerebrales que nos permiten a nosotros entender que lo que está pasando en el cerebro del humano es que se están reviviendo experiencias. ¿Sí? Un poco memoria. Y eso nos ayuda a centrarnos en que la mirada y la sincronización de la mirada producen ese efecto de biofilia, que es como se conoce en biología, hablar de la capacidad para tener afinidad, empatía interespecífica, la biofilia. ¿Sí? Y es un tema bien interesante, porque es que la biofilia no es un tema que... ¿Por qué todos los perros responden igual? Porque es que existen dos formas en las que se pueden heredar, muchas formas, pero vamos a hablar de dos. Una es la herencia genética, donde papá y mamá, al mejor estilo de Mendel y sus guisantes, podemos hacer que si papá tiene un arbolito donde produce frijoles negros de flores blancas y mamá tiene un arbolito que produce frijoles rojos de flores negras, yo puedo obtener combinaciones de esos rasgos. Y mediante la selección artificial, hacer que se potencie la probabilidad de que se expresen algunos rasgos. Por ejemplo, ver a Jacob y ver a Agüe es un muy buen ejercicio para poder entender de dónde salió Freya y de dónde salió Eiwa, los perritos que hacen parte de la camada corazón, ¿sí? Porque vemos ahí los rasgos, ahí los vemos. Ahí están los rasgos de la conducta del perro, ahí está. Y eso se transfiere a lo largo de millones de años, ¿sí? Pero resulta que también está demostrado que existen otros mecanismos en los que yo puedo transmitir de una manera genética, pero no con los mismos mecanismos, lo que aprendí en la experiencia de mi propia vida. Eso se llama epigenética. Y está demostrado que si yo desarrollo una serie de cambios sobre mi conducta, pues eso implícitamente va a tener que tener unas células que lo soporten. Y las células saben qué hacer, dónde ponerse y con quién conectarse, gracias al metabolismo y las instrucciones que tiene su ADN expresado en un ARN.
El ARN es el que le permite a cada célula de un sujeto tener la identidad de ese sujeto. El ARN es el producto, la marca registrada de cada humano. Todos los humanos compartimos ADN, ¿cierto que sí? Pero el ARN tipo Jonatico tiene unas características similares a las de ustedes dos, que están en cámara, y a los otros 13 que están escuchándonos, pero tiene sus particularidades. Esas particularidades las da el ARN. Cuando aprendemos, podemos guardar parte del ARN y esa parte de esa información pasa a la siguiente generación. No como automáticamente pasaría con los ojos verdes o los ojos azules, sino que lo que sucede es que en los hijos, ¿sí?, se aumenta la probabilidad de que adquieran, si ambientalmente ocurre, ¿sí? Si el ambiente se lo permite, el perro adquiere más fácilmente el condicionamiento, ¿sí? Eso ha hecho que la convivencia de dos especies, el Canis lupus familiares y el Homo sapiens sapiens, a lo largo de 17.000 años, que es más o menos desde donde tenemos el registro que los perritos nos acompañan como manadas humanas, han hecho que poco a poco el perro sea mucho más hábil en leer y entender el lenguaje humano, ¿sí? El lenguaje verbal y no verbal, y que lo mismo suceda con los humanos, que seamos cada vez más hábiles en reconocer las características de los ejemplares, que sea mucho más fácil entender: este perro me va a morder versus este perro está buscando ternura y caricias. Claramente, automáticamente, y creo que eso también se podría mostrar en un experimento, las personas responden con bajas cargas de ansiedad cuando el perrito viene con las orejitas atrás, cabizbajo y mostrando todas las señales de apaciguamiento. Los niveles de ansiedad suben si vemos un perro con las orejas levantadas, con la cola erguida y con piloerección, con todo el lomo, sus pelitos levantados, agrandándose. Automáticamente el humano no necesita tanto entrenamiento para entender eso. Situación que no sucede con las serpientes. Usted necesita ser un experto en serpientes para entender cuándo la serpiente está a punto de atacar. ¿Me siguen? Eso con los perros es muy particular. Los gatos son mucho más impredecibles. Y eso que han convivido más o menos al mismo tiempo. Existen otros animales domésticos que no son tan fácil para todos leerlos. Los caballos, los bovinos, ¿sí? Pero los perros en general ofrecen esa posibilidad. Y lo que he leído, he estudiado, es que lo más probable es que todo esto se explique por un tema de herencia. Filogenética, sí, pero con un mecanismo de epigenética de la conducta, donde yo puedo heredarle a la siguiente generación la probabilidad de que adquiera mucho más rápido un aprendizaje. Wow. Jonathan, un segundo, no sé si alguien está preguntando algo. Carlos, has visto alguna pregunta por ahí? No, por el momento no. Solo son comentarios. Solo son comentarios. Ah, ok. Pues si alguien te quería preguntar algo directamente, que lo hiciera. No sé, Carlos, ¿te quiere preguntar algo? Bueno, sí, yo le quiero hacer una pregunta a Jonathan. Bueno, a lo largo pues de la evolución de la vida en el planeta, pues nosotros hemos sido conscientes que la asociación ha sido clave para el desarrollo de las especies. Desde el mismo momento en el que las células empezaron a desarrollarse, pues necesitaron de hacer una simbiosis. En el caso, por ejemplo, propiamente de la mitocondria, que la mitocondria tuvo que asociarse y convertirse como en una unidad, aunque puede ser independiente, en algún momento de la historia pudo haber sido independiente, se unió a la célula y trabajó con ella hasta que se volvieron parte de ella, no parte intrínseca de la célula para su funcionamiento. La naturaleza siempre nos provee eso, ¿no? De la facilidad para las asociaciones, para ser asociados. Incluso pues en nuestro organismo hay bacterias que sin ellas no podríamos existir porque pues producen una serie de vitaminas, si no estoy mal, tú me puedes corregir,
que nos ayudan porque no las conseguimos de forma natural, y sino que ellas la producen en una asociación. Una de mis preguntas podría ser, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto asociarse? ¿Por qué últimamente le está costando tanto el asociarse, y sobre todo con los perros? He visto unas desconexiones muy fuertes entre humano-perro últimamente, y me parece sorprendente porque todos estamos diseñados a estar interconectados. Yo creo que tiene que ver con un tema ya cultural. Yo creo que existe son muy pocas, digamos que la herencia que nos ha traído la historia, digamos, el revisar un poco lo antropológico a lo largo de todos los mundos, a lo largo de toda la historia, por lo menos la más reciente, nos ha puesto a nosotros en que la condición de supremacía como raza, como especie, perdón, nuevamente está relacionada con un componente verbal ideacional, ¿sí? Y de cierta manera la construcción de identidad como humanos, si bien no creo que exista un acuerdo como sí lo existe en otras instituciones sociales, aun cuando no existe un acuerdo, sí existió una lógica, y era considerar que el humano siempre fue superior. Si uno ve un poco, revisamos la historia en la teología, lo que vamos a ver siempre es que el humano es la cabeza de la creación, un poco pues un ejercicio egocéntrico, porque es el humano el que escribe la historia del mundo y se coloca como la especie principal. Sí, estoy de acuerdo con Carlos que si miramos cuáles son las especies fundamentales en la Tierra, las bacterias y muchos unicelulares estarían por encima de los humanos. ¿Sí? Y yo creo que esa herencia cultural es lo que lleva a que al humano le cueste reconocer la diferencia en una situación diferente a superioridad o inferioridad. ¿Me hago entender? La diferencia casi siempre el humano culturalmente la ha revisado como esto es una ventaja competitiva frente a otra especie, frente a otra sociedad, frente a otro grupo, familia, etcétera, etcétera. Yo pienso que es un poco desde ahí, ¿sí? Y también un desarrollo cultural que ha venido surgiendo de una manera, digamos, sin un principio. Yo creo que la modernidad viene con mucho de libertinaje, ni siquiera es libertad. Y el hecho de que no existan acuerdos sociales sobre una situación particular llevan a cada quien a creer que tiene la razón frente a lo que está diciendo, basándose básicamente en un ejercicio de una tautología donde yo justifico mi conducta a partir de mi misma conducta, ¿sí? Con esto no quiero ofender a nadie, pero una tautología es Dios es todopoderoso, y uno dice, ¿por qué? Y le responden, pues es todopoderoso porque es Dios. ¿Me hago entender? Entonces, siempre que llegamos a una reflexión donde yo explico los fundamentos de mi postulado a partir de mis propios postulados, ¿sí? Estoy llevando a eliminar aquellas creencias que son contrarias a mi forma de ver el mundo, ¿sí? Y eso aumenta el hecho de que la persona sobrevalore su propia lectura del mundo y que lo lleve a distanciarse de las lecturas heterogéneas que hay del mismo mundo y lleven a esta persona a ubicarlo en un mundo de cristal, ¿sí? En un mundo irreal donde solamente existe una explicación para el mundo desde su mundo. Vea usted los temas políticos. ¿Qué hace un político acérrimo? Elimina a todos los que son de la corriente contraria. En últimas, esta persona lo que está haciendo es reforzando sus propias creencias, buscando en el ambiente que su mundo se explique bajo sus mismos postulados. ¿Me hago entender? Creo yo que por ese lado es que la cultura está permeando la relación con el hombre, entre hombres y perros, y la explicación de por qué esa desconexión tendría que ver con que ya no hay consenso para entender qué es una conexión. ¿Sí? Ahí yo haría otra pregunta como autorreflexiva. ¿Será que la persona que yo veo como que no tiene conexión con su perro también siente que no tiene conexión? ¿O a su forma de ver el mundo esa es la conexión?
¿Me hago entender? Sí, Entonces, claro. entonces ese es el problema de los humanos. Volvemos otra vez a lo mismo. El problema de los humanos tiene que ver con la autorreflexión continua, ¿sí? Y que cuando esa autorreflexión continua viene acompañado de un entorno cultural que le propicia a la persona darle más valor a sus propios puntos de vista versus los puntos de los demás, pues entonces llevamos a las personas a un choque consigo mismas, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado también está la situación mmm, de que se ha venido generando un mundo en el que se ha primado las libertades individuales por encima de las libertades colectivas. Yo soy profesor, no quiero con esto, volvemos otra vez a ofender a nadie, pero no se trata que el profesor se convierta en un torturador de estudiantes, porque tampoco se aprende de esa manera, con el ego, con maltratarlos, con decirles, oiga, es que usted tiene que aprender porque aquí el que manda soy yo, porque yo soy el profesor, usted está mal, yo estoy bien y pare de contar. No es de la manera como se debería aprender. Y es cierto que la historia del aprendizaje ha tenido mucho de autoritarismo, ¿sí? Pero tampoco es saludable que cada quien, o sea, imagínense usted lo que es para uno hoy por hoy ser profesor e intentar decirle a una persona que existe un modelo lógico para hacer las cosas en el conductismo, que es un poco la UP que yo trabajo, las materias que yo trabajo, o en relación con el cerebro, ¿sí? El estudiante puede creer que esto se llama rodilla, ¿sí? Pero yo no le puedo permitir al estudiante decir que esto se llama rodilla. Y hay un momento en el que el estudiante puede apelar a que yo no le estoy permitiendo la libre expresión por castrarle el hecho de que él quiera llamarle a esto rodilla y yo le diga, mi hermano, la rodilla queda entre la tibia, peroné y el fémur, no en el hueso frontal. Y cuando yo tengo una situación, mire, le voy a dar un ejemplo. Yo me gané un problema gravísimo o en una clase de neuroanatomía funcional porque un estudiante, yo estaba explicando un poco en qué consiste el sistema límbico, las estructuras subcorticales, todo cómo funcionan las emociones y hablaba de las lesiones en esas regiones. Y en un momento le hablé de los efectos que podría tener una lesión entre la amígdala y el lóbulo frontal. Describí síntomas emocionales, impulsividad, bueno, unos síntomas muy clínicos. Finaliza la sesión, un estudiante levanta la mano y me dice, pero profesor, a mí me da mucha pena, pero a mí me han sacado las amígdalas y yo no tengo nada de eso que usted está diciendo. Y yo le digo, ¿usted en qué está, señorita? Estamos hablando del cerebro, no de las anginas. Yo sé que también se llama amígdalas, pero ubíquese, por favor, porque es que usted está fuera de contexto. Lo que me vino después, cuando esta estudiante me acusó de maltrato, me acusó de que yo estaba eliminando su motivación para el aprendizaje, un montón de cosas, empecé yo a ver que el mundo definitivamente había cambiado demasiado, ¿sí? Y que con la sobredimensionalidad de la individualidad como lo más relevante, estamos perdiendo un fundamento muy importante de las sociedades humanas, el consenso. Si yo le digo a ella, señorita, su pregunta lo que muestra es que usted que no ha estado en la clase, porque es que le mostré además la imagen de dónde quedaba la amígdala, que hace buscándolas en la garganta, sí, en el cuello. Entonces creo yo que se ha perdido ese tipo de acuerdos, hacen que se distorsionen las situaciones sociales. ¿Me hago entender? Y que como humanos y como sociedad nos imposibilitemos en la convivencia. Vean ustedes que la dificultad en la convivencia y en la conexión, no solo con el perro, sino con el otro, tiene que ver con qué tanto estoy dispuesto yo a ceder. ¿Sí? Y a entender que el hecho de que yo piense diferente a ti no me convierte en tu enemigo.
Es que los que utilizan clicker y hablan de entrenamiento en positivo son unos tibios y no saben del perro, que el perro hay que hacerlo fuerte. Nos podemos quedar agarrados ahí 1000 veces y el punto está en que ninguno de los dos quiere renunciar al principio fundamental de lo que está diciendo. El que tiene razón soy yo. ¿Sí? Apenas llegue un tercero a darle bondades, desventajas, desventajas a su método, vamos a ver que las personas van a empezar a buscar coincidencia y a buscar gremio. Me hago entender, unidad, a ver quién me respalda. Y nuevamente se trata de un ejercicio donde si uno no negocia el punto de vista con el otro y asume que la única realidad es la que está mencionando, está condenado a quedarse solo. En un mundo hiper feliz, pero de mentiras. En un mundo donde todos políticamente piensan como yo, pero de mentiras. Un mundo que no existe. Un mundo que solo está incubando un estado de quietud, un estado de inercia, que lo único que lo va a llevar es a salirse de la situación real y a llevarlo a la frustración en cuanto se encuentre con otros. Y eso sí que pasa en el mundo del perro. Desafortunadamente sí que pasa en el mundo del perro, y es que es un mundo lleno de verdades absolutas. Tantas verdades absolutas posiblemente como entrenadores expertos haya. Uy, Y sí. si eso es así, alguno tiene que estar mal, ¿no? Tal vez, tal vez valga la pena aprender del otro un poco, ¿no? Me ha hecho gracia lo de expertos, sí, sí. Aquí das una pata a una piedra y salen 5 expertos. Sí, esa es la otra. Esa es la otra situación. Yo creo que poco a poco está cambiando todo, ¿no? El mundo del perro está profesionalizándose, tecnificándose, y el hecho de que se profesionalice y se tecnifique implica una igualdad, ¿sí? Entre comillas, igualdad. En ciencia, cuando hablamos de filosofía de la ciencia, hablamos de la epistemología como la base desde donde parten todos los conceptos, el punto original de donde parte todo el conocimiento que rodea a una disciplina, a una profesión, a un oficio, etcétera, etcétera. Y cada vez más yo creo que nos estamos poniendo de acuerdo en que en el mundo del perro, si hablamos de epistemología del movimiento del conocimiento canino, las bases están en la biología, y creo que ningún entrenador estaría en desacuerdo. Las bases están en la cognición social del perro con una base etológica, que no es lo mismo aprender que el humano le enseña al perro a que el perro aprenda a ser perro como perro y piense en perro, viva en perro y esté siempre en modo perro, ¿cierto? Y el otro es todo lo que tiene que ver con la psicología del aprendizaje, que no es psicología del perro. Porque si vamos a hacer una homologación de qué hace un psicólogo en un proceso de terapia, es un profesional que trata de incluir las dimensiones de la vida del sujeto, su sentido familiar, social, académico, laboral, las dimensiones, su identidad, y todas ellas las analiza para poder dar una respuesta sobre qué es lo que necesita el humano, mi paciente. Y la psicología del aprendizaje no hace eso. La psicología del aprendizaje es una teoría que me explica a mí cómo funcionan los mecanismos biológicos de aprendizaje y cómo los puedo utilizar yo para construir conducta en un perro. Pero para entender psicológicamente, entre muchas comillas, el perro, yo necesito leerlo desde diferentes dimensiones. Ese es un trabajo que hace mucho mejor un etólogo. ¿Me hago entender? Y si bien yo no tengo que ser etólogo para ser profesional del mundo de la conducta, yo no tengo que ser biólogo para trabajar en el mundo de la conducta, ni tampoco psicólogo como requisito, no debo desconocer que cualquier cosa que empiece a salirse de los núcleos conceptuales de esas tres situaciones seguramente es una falacia. Es decir, una cosa que suena muy bien, que suena cierto, pero tal vez es una mentira muy bien enmascarada y bien elaborada.
¿Sí me hago entender con eso? Y yo creo que cuando nos unimos en el mundo del perro a pensar en eso, yo creo que este es un concepto raro y nuevo, epistemología del conocimiento canino. Cuando estamos de acuerdo todos en que al menos esas tres cosas son necesarias en cualquier persona que quiera hacerse llamar entrenador, experto, ahora sí, y no de estos que levanta uno la piedra y no, si yo hice un curso, así como los de Open English, éxito, y ya soy entrenador, ¿sí? Yo creo que cuando tenemos acuerdo en que esos tres elementos son fundamentales para declararse experto en un campo, como el del perro, vamos a estar más cerca de la unidad y más lejos de la discusión que tanto daño le hace a un movimiento, ¿sí? A un movimiento que además durante la pandemia, en este segunda década del 2000, ¿sí? Del 2020, perdón, al 2030, tercera década, el perro y su mundo se ha convertido en algo mucho más allá de la mascota, ¿sí? Y ha resignificado el hecho de cómo llamo yo a mi perro, ¿sí? Uno, que el perrijo, que mi chinito, mi muchachito, mi X, lo que sea, pero ya no es un subordinado. Llámelo como sea, culturalmente empieza a existir un consenso que lleva a entender el perro como un sujeto más, un sujeto de derechos, un sujeto de responsabilidades, y por eso se le enseña al perro a ser perro, ¿sí? Pero también se le enseñan reglas para la convivencia con los humanos, ¿sí? Y el hecho de que se esté poniendo digamos, al perro como un sujeto, hace que cada vez más el perro sea una necesidad esencial. Vean ustedes, independientemente del país, ¿a qué podía salir? Objetos, artículos de primera necesidad, sacar a pasear a su perro. Y si miramos a profundidad esto de lo de primera necesidad, eso incluía alimento, servicios médicos veterinarios y otros servicios que sean necesarios para garantizar el bienestar y la calidad de vida del ejemplar. El entrenador canino ya no es un sacaperros. El entrenador canino ya es un rol necesario en las sociedades modernas. Ya no es en Latinoamérica, en Colombia particularmente, existe el concepto de guardería. Y hay una idea en la que el perro pasa con una ruta, tal cual como pasaría la ruta escolar, recoge el perrito en la mañana, se lo lleva y en la tarde lo traen al finalizar la jornada escolar del perro, ¿sí? Si bien las guarderías en Colombia tienen al menos 25, 30 años, ¿sí? Eso era una cosa de yuppies, eso era una cosa de gente de mucho dinero y, oiga, este man no sabe qué hacer con la plata que le paga, es que colegio al perro, ¿sí? Pero cada vez más entendemos que no es que le paga colegio al perro, es que le invierte al bienestar y calidad de vida de un miembro de su familia, ¿sí? Antes las personas que se entrenaban, que se formaban como entrenadores, eran personas que de alguna manera estaban trabajando como entrenadores en alguna cosa, o porque trabajaba con sus perros, o porque hacía shows, o porque trabajaba en algún deporte o en alguna cosa. Hoy los ciudadanos de muchos lugares están aprendiendo temas de adiestramiento para tener una mejor relación con su perro. Así como hoy en día, así como hace 20 años, era completamente normal que las mamás fueran a un curso psicoprofiláctico acompañada de los papás y aprendieran de un montón de cosas los hombres que antes culturalmente estaban relegados 100% a la mamá. Y de hecho, ¿qué sistema de salud enseñándole cómo darle el tetero? Para eso usted tenía a la abuela, que le enseñaba a la mamá cómo criar y la mamá le enseñaba a la hija. ¿Me hago entender? Eso mismo está pasando con el mundo del perro y cada vez más son las personas que están interesadas en aprender de perros para tener una mejor relación con su perro. ¿Sí?
con su familia. Eso me pone a mí a pensar en que la profesionalización del entrenador es cada vez más una situación internacionalmente necesaria. Por el bien del gremio, por el bien de los usuarios humanos y por bien de los usuarios caninos. ¿Sí? Para que existan una mejor relación se requiere un mayor nivel de conocimiento, y para que exista conocimiento debe haber cierto grado de consenso. Yo digo hoy que el consenso podría ser por el lado de dónde viene el conocimiento. Esos tres pilares: la biología, la etología y la psicología del aprendizaje. ¿Sí? Y cuando entramos a mirar profundamente, la etología es el estudio de las especies en su medio natural. ¿Sí? Si bien cuando pensamos en etología del humano hay una respuesta más antropología, hay una respuesta más sociología, hay una respuesta más... En el mundo del perro, su vida natural, su vida silvestre, es el ambiente humano. Luego, entonces, entender esas variables etológicas también implicarán hacer una revisión de eso que les dije al puro principio. ¿Cómo se habla perro? ¿Cómo el perro, en qué lenguaje sensorial, en qué medio sensorial el perro transforma sus ideas? Esta es otra discusión que podemos dar por mucho rato. Si los perros piensan o no piensan, si existe la cognición o no. Yo lo que veo es que tiene que existir un examen, un mecanismo de autoevaluación de los propios aprendizajes para que el perro aprenda a aprender. Usted le enseña a portar, ¿cierto? Usted le enseña a alar las cosas, pero el perro aprende a usar esa habilidad de alar para sacar la galleta que le gusta en particular de su cocina. Así que de algún lado tuvo que haber sacado el perro un mecanismo para retroalimentarse él solito y darse cuenta que emitiendo ciertas conductas lo lograba. Y aprovechar ¿Sí? las ciertas conductas en aprovechamiento de otras, ¿sí? Muy bien. Exacto. Y de conductas que no he construido yo. Exacto. Que no he construido yo. ¿Sí? Les voy a contar un ejemplo. Freya pastorea. ¿Cierto que sí? Porque es una border collie, hija de Jacob, que es un perro pastor, ¿cierto? Y tiene unas conductas de pastoreo que son súper afianzadas, ¿cierto? Freya aprendió, ¿sí? Que la vecina de abajo, cuando es pastoreada, le deja el espacio libre para meterse a su cocina. ¡Ah! Y entonces, desde que la ve, levanta las orejas y automáticamente se agazapa y empieza a pastorear a la señora. Nadie le enseñó a pastorear a Freya, era una conducta filogenéticamente programada y epigenéticamente muy reforzada en sus antecesores. ¿Cierto que sí? Y en mi casa no hay ovejas, pero esa conducta empezó a ser funcional para ella acceder a la cocina. Hoy por hoy, si hay estímulos tróficos, comida cerca, Freya va a pastorear a cualquiera que esté tratando de entrar a la cocina. Y no lo hace como pastorear una oveja, con mordisquitos pequeños en la pantorrilla, como hacen algunos border collie que pastorean. Ella pastorea con ternura. ¿Me hago entender? Entonces es muy extraño describírselos, tendría que mostrarles un video, pero ella se agazapa, se acerca a la persona, la mira, echa las orejas atrás, mueve la cola así como si fuera un látigo, la persona medio se mueve, ella con la carita mueve la pierna de la persona y poco a poco la va alejando de la entrada a la cocina. Y se queda sentada cuando normalmente se produce una conversación entre la persona pastoreada y otra persona sobre la conducta de Freya, ¿sí? Entonces le dice, ay, tan linda, mírenla, no sé qué, no sé qué. Freya se sienta, la conducta del junto que tenemos para iniciar la pista o algunas cosas en terapia, se hace al lado de la persona, coloca su carita casi en la rodilla y voltea de manera tal que la trompa queda en la rodilla mirándola y la señora la acaricia, pero eso de quedarse al lado dura unos segundos. En cuanto la señora le hace esto, ella se va de para atrás y se mete a la cocina. Lo ha hecho
en la universidad, en la casa de mi novia lo hizo, con otro perrito que vivía allí y lo hizo también, ¿sí? Mi novia tiene, su hermanita tiene 2 años, también la pastorea acá en la casa y ocurre muchas veces. Y lo que ella hace es alejar a las personas o con ternura o a veces un poco más activo, pero di el ejemplo de la ternura porque fue algo que se construyó en ella. A ella se le enseñó, si bien de la camada Corazón era de las más emocionalmente expresivas y más tierna, se le entrenó mucho más y se le reforzó eso para que pudiera trabajar en algunos espacios de terapia. Si bien es una perrita que no es la ideal para terapia asistida en algunos momentos porque cuando hay aplausos pierde el control o cuando hay estímulos muy rápidos pierde el control, pero es muy útil, por ejemplo, para sesiones donde debe hacer un show, ¿sí? Donde debe traer algunos objetos, donde debe saltar, donde debe ser tierna y por eso esas conductas las aprendió. Ella solita encadenó pastorear, cara tierna, para sacar a la persona cuando su objetivo era el de ella. Yo no sé cómo piensan los perros, en qué sentido, en qué modalidad sensorial, para que me entiendan, ¿sí? Sabemos que la modalidad sensorial de los humanos es el habla interna, una modalidad auditiva, ¿sí? Pero a mí sí me parece que responder esa pregunta de en qué lenguaje piensan los perros nos ayudaría a entender mucho mejor que eso que hizo Freddy, que les cuento hace un rato, de alguna manera ella solita autónomamente tuvo que haberlo aprendido. Y tal vez exista algún mecanismo que le permite a ella solita consolidar sus propias ideas, hablar con ella misma, igual que lo hacemos los humanos. La tecnología no está Como lista. una representación. Exacto. Tener una representación sensorial de sus pensamientos al interior de su cabecita. Eso sería, el sueño de Jonatico. Se hace doctorado en neurociencia avanzada y me vuelvo el duro de duros que quiero en ese tema de neurociencia cognitiva. Ahí quisiera hacer mi doctorado. He visto varias opciones. Aunque es muy difícil que en un doctorado le permitan a uno decir, yo tengo esta idea y le digan, sí, bienvenido. Normalmente uno llega y le dicen, hay estas ideas, suba hacia la idea que le gusta o si no, busque otro doctorado, ¿sí? Pero a largo plazo me gustaría poder entender esos mecanismos. Ahí está la clave de la empatía, entender el cerebro del otro. Jonathan, una pregunta aquí que a partir de todo lo que nos has explicado es, bueno, estamos en el proceso de la empatía como tal, ¿no? O sea, de poder sentir lo que el otro siente, ¿no? Y pues ahí es donde está la comunicación, la real base de la comunicación, poder entrelazarse cerebro con cerebro y poder sentir de alguna manera lo que el otro ser puede sentir. Aquí mi pregunta es, cuando llega generalmente un problema en un binomio, siempre dicen, el perro tiene la culpa, pero aquí a partir del razonamiento que hemos llegado es que un humano desequilibrado transmite ese desequilibrio al perro. Claro, nosotros no sabemos a qué huele la ansiedad. El perro sí. Y sabe a qué huele tu ansiedad particularmente. ¿Me hago entender? Y si en un estado de ansiedad, de ira, de mala vibra tuya personal, has hecho algo con el perro, le has asustado, le has maltratado, le has puesto en una situación tensionante, el perro ha reconocido y sido de cierta manera víctima de alguna manera de la baja tolerancia a la frustración, los perros son expertos en asociación, ¿sí? Y algo que para mí puede ser imperceptible, para el perro puede ser una señal claramente diferenciadora de un entrenamiento satisfactorio a un entrenamiento que estuvo maluco para mí. ¿Sí me hago entender? Y yo creo que por ese lado es recomendable también nuevamente la profesionalización implica método. El entrenamiento del perro no puede ser el momento para que usted se desestrese. Ni puede, estoy rabón, me fue mal en el trabajo, qué rabia mi jefe, me voy a ir a entrenar. Este perro no quiere aprender. Muy seguramente estás utilizando un mal momento, igual que sucede en cualquier trabajo
de precisión, el entrenamiento del perro es un trabajo de precisión. Igual que cualquier otro trabajo de precisión, usted necesita todas sus variables cognitivas y emocionales puestas en la tarea. Necesita fluir, necesita estar atento a todas las señales. Y eso sucede un poco con el perro. Hay una frase que hay una persona que está aquí que se llama Laura. Laura Arenas, es psicóloga deportiva y ella ha empezado a trabajar fuertemente sobre lo que es la preparación psicológica del deportista canino, sabiendo que al perro se le prepara muy bien en entrenamiento, los entrenadores saben de calistenia, entienden muy bien, pero de pronto no tienen muy claro cómo controlar la ansiedad, cómo hacer la imaginaría durante la pista, cómo mantenerse regulado en los momentos de entrenamiento, cómo disciplinarse, porque el entrenador también es un deportista en estos casos, ¿sí? Y yo creo que ahí entonces ella me dijo un día una frase que le llegó por otra persona y me dijo, es que a mí de nada me sirve tener un Ferrari, hablando de un border collie de línea hiper, mejor dicho, el mejor, de nada me sirve tener un Ferrari si yo hasta ahora estoy aprendiendo a manejar. ¿Me hago entender? Entonces tiene que ver con eso, con que el entrenador debe saber muy bien que el éxito del trabajo del perro depende de la comunicación. Y en este lado, desafortunadamente por la situación particular de que no hablamos el mismo idioma, aunque sí un lenguaje similar y entendible, es el humano el que debe proponer la comunicación. Es el humano el que debe proponer las reglas adecuadas de comunicación. Una frase que utiliza Pere todo el tiempo: al perro hay que ponérsela fácil. ¿Sí? Para que usted pueda llegar con un perro a hacer cosas muy complejas, hay que garantizar que él primero aprenda lo fácil. Sí, y aquí, ¿Sí? en este tema que has sacado, yo sí que tengo mucha experiencia en verlo. O sea, yo que estuve en 9 campeonatos mundiales, vi a grandes perrazos, con grandes entrenadores, pero habían dedicado los últimos meses solo a preparar al perro. Entonces, el perro llegaba con unas condiciones bárbaras, pero cansado. Y además también el tutor, su entrenador, también llegaba agotado. Y no habían hecho ninguna preparación para ello. Entonces, un porcentaje muy alto de grandes binomios referenciales que partían como ahí, ¡pum!, como cabezas, fracasaban y les iba mal porque ellos no sabían o no podían o no habían aprendido a regular sus emociones. Y así, Total. año tras año, los que partían como líderes, como favoritos, caían y caían y caían. Y solo realmente podíamos estar ahí los que podíamos, ¿sí?, reconocer lo que sentíamos, regularlo correctamente y enfrentarnos a ello. Total. O sea, es un porcentaje altísimo el que la persona esté bien, es un porcentaje altísimo el que la persona pueda enfrentarse y tenga capacidad, ¿vale?, para ello. Que esté en las condiciones en las que se encuentre, que realmente mire a su perro y diga, solo estamos tú y yo, ¿sí?, a por todas. Y que Sí. todo lo demás, eso sea la figura y todo lo demás sea fondo. O sea, una gran cantidad de binomios nunca llegarán a poder hacer nada porque ellos mismos no se preparan, no preparan su mente. Ya no solamente su físico, sino su mente, que es más poderosa que el físico. Que lo administra todo. Es que es el tema de, puedes tener una gran máquina, pero si tu Windows tiene virus, hasta ahí llegaste. O sea, el hardware no es nada si no tienes un software metido en tu cabeza orientado. Esto va a sonar medio motivador, pero orientado al éxito. ¿Sí? Y esto no quiero que suene a actitud positiva y tú puedes, etcétera, sin esfuerzo, etcétera, No. sino que hay dos cosas y un poco para conectar esto con la primera idea para ir cerrando y justamente si usted no logra que durante el trabajo con el perro usted tenga esa experiencia de flow disposicional, de sentido de coherencia con lo que está haciendo, de que ahí está el propósito de su vida, dedíquese a otra cosa, man.
porque es que el mundo del perro necesita sí o sí de eso. Necesita mucho de emoción, necesita mucho de reflexión. Es un trabajo para alguien que le gusta mucho estar consigo mismo, porque buena parte del trabajo de entrenamiento implica que uno tenga un gusto por estar solo, por trabajar en silencio, ¿sí? Concentrado. Y la única forma de que usted va a soportar esa sesión larga es que tenga flow disposicional, sentido de coherencia, orientación, propósito en la vida y que eso esté alineado con el perro. El que llegó aquí a entrenar perros por hobby o porque no había otra cosa más que hacer y le pareció un buen negocio, no va a llegar a entender lo que necesita para entender al sujeto perro y no solamente al activo económico que representa el perro. ¿Sí? Y eso me parece a mí que es fundamental. Usted, la única forma de entrenar con éxito a su perro es que usted tenga empatía con su perro, que usted entienda los límites de su animal, pero empatía relacional implica que usted entienda muy bien también usted quién es, qué es lo que quiere, para dónde va y hasta dónde va a llegar para lograrlo. ¿Sí? Es ahí donde creo yo está el éxito. El que trabaja con perros debe sentirlo de la coronilla calva mía hasta el dedo meñique y vibrar, porque si no, no se conecta. Se conecta con el método, se conecta con algunas cosas, pero no logra ser un binomio. Es que un binomio, si lo miramos desde la estructura del álgebra, un binomio implica igualdad en ambos lados. Un binomio implica una ecuación circular que está balanceada, ¿me hago entender? Y si lo ponemos en otros lados, un binomio es un equipo, un binomio implica sincronizar, ahora sí, sincronizar nuestros cerebros. Y voy a retomar otra frase también muy importante aquí de mi mentora, y es una frase que ella utiliza en el seminario de juego afectivo. Si vas a jugar conmigo, procura que yo también me divierta. Y les recuerdo que los deportes caninos son deportes caninos, no son deportes de exhibición humana. Exactamente. ¿Sí? Si usted quiere ser un campeón en un deporte en agility, en disc dog, en dog dancing, en OSI, en cualquier cosa, usted tiene que transmitirle al perro la situación de emoción. Los dos tienen que estar emocionados, tienen que estar en ese binomio viviendo la experiencia de juego. Usted es el único responsable de enseñarle al perro que esto, que es un invento humano, es divertido para él. Germán usó una frase un día cuando empezamos con Freya en la pista y fue, ya está entendiendo el juego. Eso quiere decir que el juego es para ella. La pista no es para mí. Lo que pasa es que el hecho de convivir esa experiencia es lo que me brinda mi felicidad. Y es una felicidad intangible, como cualquier forma de felicidad, pero incuantificable desde la lógica universal, porque yo no estoy recibiendo un refuerzo monetario, yo no puedo calibrar en horas, ni siquiera en pistas, porque es que Freya todavía, yo no me siento, o sea, yo estoy improvisando, freestyleando con mi perrita, jugando, eso es lo que hacemos. Hay veces que salimos a jugar y terminamos revolcándonos porque el juego se convierte en que ya no quiere solo que hacer el check, el out, el etcétera, etcétera, sino quiere jugar conmigo. Y lo único que falta es que yo le diga, jugamos para cerrar, ¿sí? Y de pronto el espacio de entrenamiento fueron 10 minuticos, pero la experiencia de intercambio para Freddy y para mí estoy seguro que es para toda la vida, ¿sí? Y eso es lo que vale. Wow. Jonathan, yo sé que te tienes que ir al veterinario. Hay unos cachorritos por ahí que hay que Muy pronto, sí. ya muy pronto van a estar ahí. Qué maravilla que vas a poder hacer cantidad de cosas que experimentamos también con nuestra camada Corazón. Y de ahí también va a salir pues grandes conocimientos, ¿sí? Y grandes Claro que sí. experiencias. Yo no sé cómo volverte a agradecer en los módulos de G-Cycling participas como monitor, pero más que una persona que
solo aporta más que sabiduría, sabiduría, sabiduría por toneladas. Es una persona tan, tan cercana, ¿sí? Tan generosa y tan amable con su experiencia de vida, ¿sí? Que siempre es un gusto y un placer escucharte. Yo podría estar horas y horas y horas sentada solo escuchándote, pero es cierto que hace falta escucharte como 2 o 3 veces en la misma clase, porque todos tenemos la sensación de que nos perdemos, ¿sí? De que, uy, ¿qué ha dicho? Uy, uy, ¿qué ha dicho? Uy, ¿qué ha dicho? Y es todo Sí. tan, tan sumamente interesante que es una pena perderse cualquier matiz. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres parte de mi familia, eres parte de Yes and Grip, eres parte de nosotros, eres parte de mi historia, ¿sí? Porque fue un regalazo de vida que nos encontráramos en el año 96 en Bogotá y yo sé que va a ser para toda la vida. Gracias por todo el esfuerzo que dedicas, por todo el conocimiento que derrochas, que compartes. Y Yesa Click es tu casa y mi propia casa, mi propio hogar también. Muchísimas, muchísimas gracias. Chao, amiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos por escuchar aquí esta hora y piquito de Lora. Espero se la disfruten. De verdad que si vibran con el perro, Yes and Click es el lugar. Muchísimas gracias. Cuida, Muchas cuida, gracias, Jonathan. cuida a mi bebé Freya. Claro Y, que sí. y yo o tendré que ir para Colombia o tendréis que venir ustedes dos para acá, pero que jugaremos juntos. Muy pronto. Claro que sí. Listo. Nos vemos. Chao. Chao, Jonathan. Te dejamos Chao, para que Jonathan. salgas Chao. corriendo. Chao, Carlitos. Nos vemos. Un Que gusto. ya que se te ha hecho Igual queda el tarde. like para todos. Igualmente. Si lo quieren ver ahí, que queda disponible entonces en el perfil. Adelante entonces. Bueno, un abrazo. Sí, yo lo dejo grabado. Jonathan, Eso. Muy bien. besos. Chao. Que estés muy bien. Chao. Sal tú. Sí. Wow. Bueno, y Súper. me pasa exactamente, uy, buah, que se me cae esto. Me pasa igual que le pasa a los estudiantes cuando entra en los módulos de Yes and Click y deja estas clases tan magistrales, ¿sí? Qué honor, qué gusto, qué placer y qué regalazo de vida siempre es tenerle con esa disposición, con esa generosidad, con esa sencillez dentro de que habla con una terminología compleja, complicada y que cuesta seguirle, aún entendiéndole, cuesta no perderse, ¿sí? Pero qué maravilloso live, qué maravillosa clase y siempre, y siempre, siempre es un maestro en todo lo que explica, ¿sí? Y en todo lo que hace. Bueno, pues nos hemos quedado aquí. Si alguien quiere después de Jonathan, todo ya se queda pequeño, ¿sí? Porque él es muy grande. Entonces, bueno, pues antes de cortar esta emisión, agradecer a las personas que han estado acá y si quieren preguntar algo, pero si es dirigido a Jonathan, pues a sus perfiles de Facebook o de Instagram y allí puede localizarle. Yo les garantizo que es muy generoso, que siempre intenta corresponder y que todo lo que pueda cooperar, contribuir, colaborar con alguna inquietud, con alguna sugerencia, con alguna duda, con alguna cuestión que alguien necesite, sea quien sea y en cualquier momento va a contribuir a aportarle lo que buenamente pueda hacia la resolución o hacia esclarecer también esa duda que tenga, ¿no? O esa información que necesita, ¿sí? Entonces, bueno, Carlos, pues 1 hora y media yo creo que vamos a ir cortando este live y ha habido una persona que nos ha pedido entrar, pero claro, estaba Jonathan, yo sabía que tenía solo 1 hora, nos ha regalado incluso pues, prácticamente una hora y cuarto, 1 hora y 20, y no he podido permitirle ¿no? que accediera. Imagino que era algo directamente para preguntarle a él, entonces, pues si sigue estando aquí,
te animo a que hables directamente con él, le localices a través de Jonathan Rojas Neurorehabilitación, creo que es, o Jonathan Rojas, no, Jonathan Roa, neurorehabilitación. Neurorehabilitación en Instagram o como Jonathan Rojas en Facebook, ¿sí? Y bueno, a los demás agradecer nuevamente que nos hayáis acompañado. Espero que os haya gustado. Y ya listo, Carlos, te dejo a ti que cierres como colofón y como guinda final. Bueno, muchas gracias, Pere. Pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros conectadas el día de hoy. Como lo dijo Pere, espero que haya sido de su agrado la emisión de este programa, de este directo. Y quedémonos con eso. Como vibramos, vibra el universo. Se dice desde la ciencia, se dice desde la filosofía, se dice desde las creencias más profundas, ¿no? Entonces, eh, veamos cómo vibramos nosotros para entender por qué vibra el universo así con nosotros mismos. Y nos despedimos, Pere. Muchas gracias a todos y pues nos veremos en la siguiente emisión de Tu preguntas, yo respondo con Pérez. A ver, En este nos caso vemos. con Jonathan. Chao familia, se les quiere a todos y ya dejamos esto Abrazo enorme. en diferido para bueno, colgado ahí en el perfil para que se pueda volver a escuchar porque de Jonathan no hay que perder ni un solo matiz de los que explico. Chao familia, muchísimas gracias. Nos vemos.